noches, iglesia. Dios les bendiga grandemente. De verdad me siento muy contento, motivado por estar esta noche, por compartir un mensaje con toda la iglesia. Me siento muy feliz. Sí. Okay. Vale. Me siento muy contento por estar acá y para mí es una honra y un honor llevar este mensaje. Y me gustaría, antes de empezar, hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo estos últimos martes. Pues hoy corresponde el estudio de Juan, capítulo 5. Le voy a pedir a producción que me apoye con las láminas para dar este resumen. Muy bien. Voy a leer acá. Viene que hoy corresponde el capítulo 5 y es una manera especial porque cuando leo una vez más esta historia me impacta muchísimo el momento pues, en el que Jesús hace el milagro. Pero antes de eso, y antes de hablar de ese hecho tan importante, vamos a ver qué pasó en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos el verbo hecho carne. Y es especial porque Juan inicia el evangelio muy diferente a como lo hacían los demás escritores, que en este caso eran Mateo, Marcos y Lucas. Ellos inician su evangelio, en este caso con las genealogías, pero en este caso Juan, por ser el discípulo amado, tuvo una visión diferente y comenzó a hablar de Jesús como el verbo y como la palabra, y basado también en el inicio, haciendo referencia al Génesis como tal. Y al final el verbo y Dios era uno solo, y en este caso él quería hacer ese énfasis. Y simplemente es un recordatorio de eso que sucedió en el capítulo número 1. Las láminas las puedes poner por acá atrás, por favor. Porque me cuesta ver, no veo de lejos. Capítulo 2 dice: Jesús, ayúdame a leer por favor, que no leo, de verdad. El capítulo 2. Muy bien. Ahí vemos un capítulo muy interesante porque vemos que Jesús tiene celo por su casa, y en este caso él corre a los mercaderes que estaban en ese lugar. Capítulo 3, ¿qué dice? Me encantó muchísimo la historia que contó Jairo acá ese martes en la noche. Para mí fue muy especial porque justamente vemos que Nicodemo era alguien experto en la ley, sabía y tenía mucho conocimiento y tenía muchas cosas que decir. Pero al momento de encontrarse con Jesús en esa noche, tuvo que dejar como que toda su imagen y todo lo que él era para nacer de nuevo. Y en este caso, empezar una vida nueva que era la que le estaba ofreciendo Jesús. Capítulo 4, ¿qué dice? Quiero felicitar públicamente al hermano Olivesca porque realmente ese estudio a mí me llenó muchísimo. Fue muy especial, de verdad, fue muy especial cómo se desarrolló y me gusta mucho porque ahí vemos a Jesús. Esto es su palabra no nada más a los judíos, porque la palabra del Señor dice claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, así de sencillo. Y en este caso vemos que el Señor rompe ese estereotipo y se acerca a una población que era enemiga en cierta manera de los judíos también y no había una relación, digamos, cordial. Y rompe ese esquema una vez más. Es disruptivo Jesús y enseña pues que el evangelio también puede extenderse a nivel mundial, porque es una manera pequeña de cómo el plan se iba también a expandir, porque al final de cuentas obviamente Pablo pues tomó esta labor importante de extender el evangelio a los gentiles, pero desde ese entonces se ve unas pinceladas de lo que era también el plan de Dios para todos nosotros, que obviamente estamos dentro de ahí. Y para mí ese capítulo es muy especial. Muy bien, entonces hoy vamos a desarrollar el capítulo 5. Y de verdad me gustaría que pasáramos a la siguiente lámina para ubicarnos rápidamente. Y lo vamos a dividir en 3 secciones, ¿ok? Les pido que puedan seguirme mientras voy hablando para poder entonces hacerlo de la mejor manera. ¿Qué dice la sección número 1, por favor? Ok, gracias. Jesús visita a Jerusalén, ¿verdad? Y tiene 3 secciones importantes. La primera sección dice el paralítico de Bethesda. La segunda sección, la autoridad del Hijo. Y la sección 3, testigos de Cristo. Si quieren vamos a repetirlos para quizás recordarnos de este capítulo, que la enseñanza pueda quedar en nosotros, porque en cierta manera
a mí me gusta cuando el mensaje siempre queda en nosotros y podemos aplicarlo en nuestra vida, porque es la esencia de lo que está escrito en la palabra. No está escrito allí para que nosotros tengamos un conocimiento general y que sea histórico y que lo mantengamos en nuestra mente y no podamos utilizarlo. Yo pienso que la palabra de Dios es viva y eficaz y pues tiene ese gran detalle de poder entonces impactar nuestras vidas, y es por eso que cuando la internalizamos y cuando la traemos a nosotros, pues puede generar esos cambios que realmente nosotros anhelamos en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Muy bien. Entonces, la sección 1 dice el paralítico de Bethesda. La sección 2 y la sección 3. Muy bien. Entonces vamos a la primera parte. La siguiente lámina. El paralítico de Bethesda. Y justamente está en Juan. Esa historia se desarrolla en Juan 5 del 1 al 18. Y voy a leer una parte. Después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llamaba Bethesda. Debajo de esos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Pasa a la siguiente lámina. Me gustaría detallar en especial ciertas palabras que están en ese verso. En el verso número 1 podemos ver que ese estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. De todas maneras, más adelante vamos a ver la ubicación exacta donde estaba ese estanque para que podamos relacionar y digamos, tener ese contexto visual de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿ok? Llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, ¿qué había en ese estanque? Les pregunto. ¿Está claro, no? Había muchos enfermos, ¿no? Habían personas esperando que sucediera algo. Había muchas personas expectantes de que hubiera un milagro, de que pasara algo. Porque, de hecho, muchos escritores establecen que sucedía algo a través de un ángel, pero hay unos que dicen que puede ser un ángel proveniente del Señor y otros dicen que no. Pero en este caso, para no caer en ese punto, el detalle está que todo el mundo que llegaba a ese lugar tenía la esperanza de que le sucediera un milagro. Y en cierta manera, cuando traigo a memoria, yo digo, a veces la iglesia es igual, porque es un hospital de personas que esperan algo, ¿no? Y hay muchas personas que quizás pasan tiempo en la iglesia esperando que les pase algo en sus vidas y esperan y esperan y esperan hasta que quizás sucede algo y eso quizás pueda cambiar su vida. Pero en especial, eso hace referencia a iglesias donde la presencia del Señor no se encuentra. Porque cuando Jesús está en el lugar y cuando su presencia está en el lugar, los milagros suceden, cosas diferentes suceden. Y yo creo que en esta casa CCI pasan cosas diferentes, que en otros lugares no suceden. Muy bien. Seguimos. Casa de misericordia, eso es lo que significa Bethesda. Y en cierta manera, cuando hablamos de misericordia, digamos que podemos relacionar ciertas palabras, pues porque también la palabra misericordia también tiene un origen en lo que significa la miseria, en cierta forma, y también está relacionado con la gracia, con la bondad. Entonces, en medio de la miseria y en medio de lo que realmente puede ser lamentable, es allí donde Dios también puede obrar y puede hacer cosas grandes. Sin embargo, debido a la ubicación donde estaba este estanque, el nombre en cierta manera también es un poco contraproducente en cierta manera, porque está el templo, ¿me entienden? Está el templo de Dios, y pienso que el templo de Dios y la casa de Dios representa también esa esperanza, ¿no? También representa esa misericordia y también representa ese amor y ese perdón de pecados. Y en cierta manera, ese lugar, según los historiadores, pues se había hecho como un lugar místico para que las personas pudieran, digamos, conseguir esa supuesta sanidad. Y muchos de ellos entonces por eso estaban enfermos, porque esperaban que algo sucediera, pero ese origen del todo no era de Dios. Y Jesús, bueno, obviamente estaba ahí para cambiar la situación. Muy bien. Dicho estanque pues estaba construido de la siguiente manera, tenía 5 pórticos.
pueden contar pues los laterales en cierta manera y era el punto de acceso. Tenía la parte norte era la cisterna que al final recibía toda la lluvia, recibía todo el agua y por una compuerta central repartía después a la piscina de abajo, pues a la piscina sur. Y con eso entonces pues todas las personas que estaban en ese lugar pues se hospedaban pues en ese sitio. Y si vamos un poco a lo que dice la palabra de Dios, ese estanque en cierta manera no representaba tanta esperanza porque habían puras personas enfermas. O sea, no era un lugar tampoco tan agradable. De hecho, estaba lleno de eso. Y yo pienso que qué difícil, ¿no? Debe ser para alguien, en este caso, como lo es el paralítico, que lo vamos a estar viendo más adelante, esperar tanto tiempo para recibir un milagro, pero en este caso, pues obviamente vino de parte del Hijo de Dios, que pienso que puede ser el mayor regalo que cualquiera puede recibir. No nada más en términos de salvación, sino también en términos de recibir de aquello que se espera. Muy bien, seguimos. Aquí podemos ver entonces el mapa. En cierta manera, en el número 4, que no sé si logran verlo de forma clara, ahí estaba el estanque de Bethesda como tal. Y bueno, tenemos también la puerta de las ovejas y tenemos el templo. Y ahí se desenvolvió toda esa historia. Y Jesús estaba en ese lugar. Y en cierta manera, cuando trato de verlo de esa forma tan visual, a mí me emociona porque me hace como que involucrarme, ¿sabes? En el contexto, sentirme que estoy en el sitio y me ayuda como que a entender más de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Muy bien, seguimos. Eso que son dos palabras muy similares. Y precisamente cuando estábamos en ese estanque, pues hace referencia precisamente a un agua que no se mueve, en cierta manera no tiene vida. Y de hecho cuando el agua pasa mucho tiempo estancada, pues sabemos cuál es el resultado de lo que sucede. Pues huele mal, no es del todo potable y un sinnúmero de causas más. Pero a pesar de todo eso, es impresionante la cantidad de personas que tenían su esperanza depositada en el lugar equivocado. Y muchas personas seguían, pensando que eso puede resultar. Y en cierta manera, cuando hablamos de parálisis, también hablamos de una forma de limitarnos, porque en cierta manera todos ellos tenían, digamos, esa esperanza de que sucediera algo diferente allí, pero no pasaba. Y gracias a la aparición de Jesús, esta persona que era el paralítico, esta persona que tenía esa esperanza puesta, pues pudo entender que tenía que cambiar de dirección y darse cuenta que era el Hijo de Dios el que realmente podía tener el poder para cambiar toda esa situación. Ahora bien, cualquier situación paralizante podemos vivir hoy en día. Quizás pueda ser una relación, quizás pueda ser el trabajo, quizás pueda ser una situación financiera, quizás pueda ser una enfermedad, quizás pueda ser algún vicio, quizás pueda ser algún mal hábito, quizás pueda ser tantas cosas que le podemos añadir a algo que te pueda estar limitando y que al final no puedas desarrollar todo ese potencial que Dios te ha guardado para que se pueda cumplir. Y en cierta manera, cuando seguimos indagando en la Escritura y ya vamos a ir, digamos, desarrollando todo este tema, vemos que también el paralítico, a pesar de pasar tanto tiempo esperando, logró en cierta manera obedecer la voz de Dios. Y gracias a esa obediencia, pues pudo ver un resultado totalmente diferente. Seguimos. Juan 5, del 4 al 5, porque una vez le descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Seguimos. Después de eso sucede el gran milagro cuando Jesús aparece en ese lugar. Yo pienso que eso merece un fuerte aplauso. Porque no importa si has esperado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años por esperar que la situación cambie. Pero si el maestro está en ese lugar y tienes su promesa, yo te garantizo que el milagro va a suceder. Amén. Muy bien. ¿Seguimos? Ok, dice Juan 5 del 6 al 8, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y a mí me parece una pregunta tan
particular, porque obviamente, claro que sí quería ser sano, porque llevaba 38 años esperando que sucediera algo y no pasaba nada. Obviamente quería ser sano. Pero más allá de eso, sé que Jesús en cierta manera quería ir más allá, porque hay personas que quizás no quieren recibir la ayuda, y a pesar que aparentan que quieren recibirla, pero al final cuando les ofrecen la solución, simplemente se asustan de recibirlo, porque han esperado tanto tiempo, ha sido su condición tan estancada por tantos años que se les hace difícil renunciar. Y precisamente, pues, no todos los enfermos quieren ser sanos, pero en este caso, este enfermo no respondió de manera directa, sino de una manera un poco indirecta, en el sentido de que lo dijo de esta forma: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quiere decir que ni siquiera le daba tiempo para llegar a ese lugar. Pero Jesús, ¿qué hace después? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el milagro sucedió en ese momento. Y me llena de tanto gozo, porque qué difícil de verdad sería. Yo a veces he esperado, he tenido paciencia por muchas cosas, ¿no? Pero qué difícil sería esperar casi 4 décadas porque pase algo diferente. Y ese momento llega y el Señor cumple esa petición. Y se cumple pues ese milagro y queda registrado en su palabra. Es sumamente impactante, porque sé que las personas que en cierta manera quieren un cambio en sus vidas, desean que eso pase en algún momento. Y por eso la pregunta de esta noche es: ¿has logrado reconocer o identificar aquella situación que en cierta manera te paraliza? Porque, ¿saben algo? A veces todo empieza de la manera más sencilla, y una de esas es reconociendo el error, reconociendo que hay algo que quizás puede hacer que te esté paralizando. Yo no puedo saber qué situación te pueda estar paralizando en esta noche. Solo tú y Dios lo saben. Pero el primer paso para generar ese cambio es reconocer. Es reconocer que hay algo que hay que cambiar y dejar entonces que el maestro haga la obra. Pero hay algo especial en eso que sucede ahí, porque el paralítico cree en la palabra del Señor, muy bien, pero el Señor también le da una orden directa. Le dice que tome su lecho, que se levante y que se largue de ahí. Y a veces ese lecho representa la identidad. ¿Por qué? Porque la gente a veces se enamora con su problema, lo hace tan propio que al final duerme con el problema, lo lleva a todos lados y el problema siempre va a estar con él. Y para donde va el problema y el lecho va a estar encima. Entonces, en cierta manera, cuando el Señor le da esa orden, es decir, que renunciara a ese lugar, porque había pasado 38 años de su vida en ese sitio estancado. Y la única manera de representarlo también en el mundo tangible era llevando ese lecho, porque llevaba 38 años durmiendo en ese lugar, 38 años esperando que sucediera algo. Y Jesús entonces una vez más le dio la orden y él la cumplió. Y por eso entonces ocurrió el milagro. Y el milagro no sucede nada más porque él obedeció, sino también porque Jesús dio la palabra. Jesús cumplió su promesa. Y a pesar de que quizás ese paralítico tuviera una fe mediana o muy alta o muy baja, fue suficiente para que ese milagro sucediera. Entonces lo importante es, en esta noche, es que podamos reconocer que no importando la medida de fe que tú tengas, lo importante es que si Dios te da una promesa y si tú quieres ver un cambio en tu vida, entonces toma tu lecho, levántate de ese lugar donde te tiene paralizado y anda el camino del Señor. La siguiente, como una vez más le dije, la renuncia. O sea, es algo vital. Es necesario una vez más reconocer, pero reconocer la condición no para sentirnos miserables, no. El detalle está para que reconozcas para poder generar ese cambio. ¿Okay? Entonces, así como les acabo de escribir, la palabra dice: al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día, y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Seguimos. Era Jesús. Y a pesar de eso, también Jesús responde a
a esas disyuntivas que pasaba también en términos, digamos, legales o de la ley mosaica para aquel entonces, porque en este caso pues no era lícito pues llevar el lecho en el día de reposo. Pero ¿qué dice ese verso? Seguimos. Dice la palabra del Señor en Juan 5, mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús tenía una agenda muy estricta, la cual tenía que cumplir. Y desde antes de la fundación del mundo, y desde que fue concebido, desde que era niño, desde que cumplió sus 33 años para cumplir el ministerio, Jesús no andaba perdiendo el tiempo y sabía que era el momento preciso para hacer el milagro, no importando si era el día de reposo. De igual manera, es el Hijo de Dios, pero no es porque sea el Hijo de Dios nada más, sino también el Señor en cierta manera también representa ese día de reposo, porque en cierta manera, ¿qué también reconocemos en ese día tan espiritual? ¿La resurrección de quién? ¿De quién? De Jesús, ¿no? Entonces, en cierta manera, hace una alegoría al mismo. Y por eso entonces no hay nada que pueda impedir ese milagro que sucedió ese día. ¿Amén? Muy bien, seguimos. Vamos a hablar entonces un poco sobre la autoridad de Jesús, ¿ok? Ya se recuerda que habíamos hablado 3 secciones en el inicio, ¿no? Habíamos hablado ¿de qué cosa? El del paralítico, la autoridad de Jesús, y luego, al final, testigos de Cristo. Pero vamos a desarrollar esta segunda sección que es muy especial. Vamos al siguiente cuadro comparativo. Hice este cuadro porque es una manera bastante sencilla de resumir pues, lo que sucede en estos versículos, que va desde Juan 5:19 hasta Juan 5:30. ¿Ok? Y el primer punto es que Dios Padre envía al Hijo y Dios Hijo recibe esa orden. Y eso está sustentado en Juan 5:19 y lo podemos leer de la siguiente manera. Jesús les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que va a hacer el Padre, al Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Lo leo de nuevo. Jesús les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que va a hacer al Padre, al Hijo lo mismo que hace al Padre. Y en cierta manera entonces Jesús está bajo esa línea de autoridad y Jesús no se iba a mover bajo sus propios designios o bajo su propia voluntad, sino que había una comunicación directa entre Hijo y Padre. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Qué dice el segundo? De verdad que me cuesta leer un poco. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. ¿Dónde está eso? ¿En Juan 5? Ok. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán más asombrados. Seguimos. ¿Cuál es el siguiente punto? Y eso está sustentado en Juan 21. Dice Juan 5:21, el Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiera dársela. Y una de las que más me impacta es esta. Que el Padre no juzga, sino quien juzga es el Hijo. Y en cierta manera eso sucede para que las personas puedan respetar la autoridad que tiene Jesús. Porque de hecho lo desarrolla en versículos siguientes y lo expone de una manera bastante explícita. Dice el 23, decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Y como dice el 22, el Padre no juzga a nadie, sino deja que el Hijo juzgue. Y quizás nosotros pudiéramos confundir un poco, no, son lo mismo, no, pero tienen roles diferentes y cumplen funciones diferentes. Y al final de cuentas, pues, para que podamos ser salvos, porque al final el conocimiento de la palabra del Señor es llevar eso, llevarnos al arrepentimiento y hacer reconocer, pues, que tenemos errores y llevar nuestra cruz y entonces tomar el camino angosto y seguir a Cristo. El Padre encomienda, el Hijo como enviado. Quiere decir que en este caso el Padre envía y el Hijo recibe la orden. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo.
Muy bien, el siguiente punto dice, recibes al Hijo, recibes al Padre. Recibes la vida eterna por el Hijo. Y eso está sustentado en Juan 5:24. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Y como punto final, para esa sección 2, de la autoridad del Hijo de Dios, el mismo Hijo, en cierta manera, obedece al Padre. Y todos reconocen la voz del Hijo. Y eso está en Juan 5:28. Dice, no se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Entonces, en este aspecto, este versículo lo expone de una manera bastante clara. ¿Amén? Bien, vamos a la siguiente, la sección 3, entonces habla sobre ser testigos de Cristo. Y el verso 1 dice, si solo yo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo, pero hay alguien más que testifica a mi favor y sé que da testimonio acerca de mí, y eso es cierto. Y en cierta forma, este versículo también hace referencia al mismo Juan el Bautista, porque él preparó ese camino para entonces anunciar la venida del Mesías. Entonces, ¿quién puede dar testimonio, verdad? No tiene sentido que uno mismo pueda dar testimonio de sí mismo, ¿no? Necesita de otros testigos para que puedan validar que lo que tú estás diciendo es cierto. Y en cierta manera, entonces, no podría Jesús pues hablar de sí mismo de esa manera. Entonces, por eso hubo distintos canales a través de la Escritura para que eso sucediera. Y Juan Bautista pues fue uno de esos instrumentos, fue lámpara por un tiempo, porque después vemos más adelante que el mismo Juan comenzó a dudar del mismo Jesús. Pero no es lo que queremos, digamos, exponer, sino que en este caso pues el mismo Juan fue un instrumento para que reconocieran también al Hijo de Dios. Juan testificó de Jesús, ¿verdad? Y eso está en Juan 5, 33, 35. Dice, ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan, y él les dio un testimonio verdadero, pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba el pueblo, y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Para quienes puedan apoyarme, por favor, en Juan 1, del 19 al 27, y Juan 3 del 27 al 30. Juan 3 del 27 al 30 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ese es Juan hablando. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Entonces, esa es la conexión de lo que hay con ese verso. Y vemos una vez más, pues, de lo que se está diciendo en este caso, pues está confirmadísimo por la palabra de Dios. Obras como evidencia es el siguiente punto. Y está en Juan 5, del 36 al 37. Dice lo siguiente, pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestra el que me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Y hay algo muy especial porque en Mateo 3:17 ocurre, digamos, esta conexión, ¿no? De lo que él está diciendo en este versículo. Dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos una conexión directa de lo que realmente es ser testigos de Cristo. Y en cierta manera no podemos, digamos, ocultar lo que de por sí ya es algo sostenible, con tantas conexiones, con tantas evidencias, con tantas cosas tan importantes, para poder entonces ser nosotros esos mensajeros. ¿Amén? Y ya para finalizar, las Escrituras dan testimonio de él. Juan 5, del 38 al 40.
El mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras le darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que le dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para esta vida. En este caso, pues estaba siendo directo, pues porque justamente por eso le mostré el mapa, porque él estaba en medio de una celebración y en cierta manera, pues él se comunicó directamente todas estas palabras de una manera bastante frontal. Y pues muchos de ellos pues tenían, digamos, esa confianza en esas Escrituras. Y pensaban entonces que la vida y todo lo que ellos eran, pues dependía de solo eso. Y en este caso, el Señor quería abrirle los ojos y quería decirle una vez más que eso era simplemente el testimonio de lo que realmente era Él. Qué poderoso, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya con esto entonces podemos dar culminado entonces el estudio del capítulo 5. Pero antes de entregar, me gustaría volver al inicio. Y es recordar esa situación en la cual ese paralítico se vio confrontado, ¿no? Ante una situación que aparentemente no tenía solución, pero el mismo Jesús mostró su poder y su milagro y ocurrió. Es que para ser testigos de Jesús no podemos ser paralíticos espirituales. ¿Claro hasta ahí? Que el Señor les bendiga.